de la sesión de hoy con los ejercicios que estábamos haciendo utilizando un peso. Lo que hacemos es cogemos nuestros dos pesos y vamos desde aquí a hacer lo siguiente. Colocaremos los pesos delante nuestro y vamos a bajar, subir. Lo vamos a hacer de forma suave para no hacernos daño en nuestra espalda. Si alguien necesita más peso, puede coger una bolsa de la compra o una mochila, la llena con cosas y va haciendo con ello. Por ejemplo, con 2 kilos uno en cada mano. Y vamos a hacerlo 30 veces. Vamos para allá. Bajo, subo con espalda recta. Bajo, subo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer es, desde aquí, vamos a doblo, arriba, doblo, arriba. Intentamos hacerlo con una zancada grande. Jódelo también. Perfecto, soltamos un poquito. Vamos con el siguiente ejercicio. Lo que haremos será, llevaremos nuestra pierna adelante, ¿vale? Llevamos nuestra pierna adelante, a un lado, al otro. Vuelvo la otra, a un lado, al otro. Y vamos de forma alternativa a un lado, al otro. Luego de lado también para que lo veamos, llevo la pierna, ¿vale? La otra queda extendida y voy a un lado, al otro, vuelvo. Adelanto pierna, a un lado, al otro, vuelvo. Cuanto más adelantéis y más bajéis, más va a trabajar el cuádriceps, ¿vale? También, al ser más esfuerzo, podemos tener agujetas, o sea que tampoco nos pasemos bajando para que no nos sufra el tendón rotuliano. Nos vamos para allá, una, a un lado, al otro. La otra, a un lado, al otro. Izquierda adelante, a un lado, al otro. Derecha, a un lado, al otro. Izquierda, a un lado, al otro. Derecha, a un lado, al otro. Izquierda, a un lado, al otro. Derecha, a un lado, al otro. Izquierda, a un lado, al otro. Derecha, a un lado, al otro. Izquierda, a un lado, al otro. Derecha, a un lado, al otro. Y más. Izquierda, a un lado, al otro. Muy bien. Dejamos a un lado nuestras pesas. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a ir con nuestras rodillas arriba, a los lados, y las manos van a estar aquí detrás, ¿vale? Lo que vamos a hacer es subo, 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 subo. No hace falta exactamente tocar, con lo cual no hace falta que nos torzamos para ir a tocar, es simplemente
subir todo lo que podamos, una y otra, una, otra. Un poquito más. Perfecto, soltamos piernas, que estarán un poquito cansadas. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Cogemos uno de los paquetes y lo que hacemos es ir haciendo círculos delante nuestro. Antes tenemos hecho círculos así, pero ahora tienen que ser círculos delante nuestro, bien amplios. Al otro lado, seguimos con la misma mano, ¿eh? Cambiamos, vamos con la otra mano. Al otro lado. Perfecto, soltamos un poquito brazos, vamos con el siguiente. Para ello, iremos ya con dos pesos. Lo que hago es, voy a doblar mi tronco así y aguantarme con la espalda recta, ¿vale? Y desde aquí voy a ir aquí arriba. Choco abajo y arriba. Muy bien. Vamos a soltar un poquito los brazos, que a esta altura están ya cansados. Perfecto. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Lo que haremos es, con nuestros pesos, vamos a ir haciendo el siguiente movimiento. Vamos a ir con los brazos desde posición de cruz, ¿vale? De estar así. Vamos a ir con un pequeño pataleo, ¿vale? Rápido. Perfecto. Movemos hombros, bajamos a un lado. Vamos ahora a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a colocarnos sobre una pierna, ¿vale? Podéis utilizar una pared como apoyo y yo desde aquí bajo esa sentadilla y subo, pero intentando hacer una pequeña fase de vuelo, ¿vale? Lo que hago es desde aquí bajo y subo, pero siempre de puntera. Vamos a hacerlo 10 veces con una pierna, 10 veces con la otra. Bajo, subo. A veces veréis que no se llega a despegar la puntera, pero buscamos el momento en el que no estamos ejerciendo ningún peso sobre el pie. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos un poco piernas. Vamos a con el siguiente ejercicio. Si este ejercicio ya cansa un poquito más, lo que vamos a hacer es como si estuviésemos sprintando durante 1 minuto, ¿vale? ¿Preparados? ¡Ya! Un poquito más rápido. Un poquito más abajo. Un poquito más. Un poco más abajo. Venga, venga, venga. Paramos. Tomamos aire. Soltamos un poquito de piernas. Estarán cansadas a estas alturas. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Colocaremos los dos pies, perdón, las dos manos en el suelo y los dos pies van a ir avanzando de la siguiente forma. Yo estoy aquí y vamos a ir 1, 2, 2. Adelante un pie, adelante el otro, vuelve, vuelve. Adelante, adelante, vuelve, vuelve, ¿vale? Lo más importante, nuestra espalda tiene que estar recta, ¿vale? Vamos para allá. Si alguna de nuestras muñecas puede apoyar los codos, ¿vale? Me coloco también así de lado para que me veáis. Puedo apoyar, si no, los codos. ¿Estamos listos? Comenzamos. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Espalda bien recta. Un poquito más. Paramos. Soltamos brazos, soltamos piernas. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Vamos a quedarnos en equilibrio sobre una pierna y vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy en equilibrio, voy con las dos manos desde el muslo, poco a poco, a tocar la puntera y a volver. Repito lateralmente, equilibrio, manos en el muslo, bajo, subo y sigo, sigo en equilibrio. Entonces vamos a hacerlo 10 veces con una pierna, 10 con la otra. Si alguno tiene poco equilibrio, arrimamos y vamos rozando con el codo, pero rozando, no apoyados. ¿Estamos listos? Vamos allá. Nos ponemos en equilibrio. 1, volvemos. 2, volvemos. 3, volvemos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos piernas, vamos ahora a estirar. Adelantamos el pie derecho, elevamos la puntera y vamos con las dos manos a tocar la puntera. Como siempre, si no llegamos a la puntera y llegamos hasta aquí, pues hasta aquí, ¿vale? Adelantamos pie izquierdo, elevamos la puntera y vamos con las dos manos a tocar la puntera. Agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos de pierna. Muy bien, abrimos bien las dos piernas, vamos con las manos bien abajo. Las dos a la pierna izquierda, la derecha, perdón. Las dos a la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Nos agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces, muy buen trabajo. Próximo día continuamos con un circuito de habilidades. Que paséis muy buen día. Hasta luego.